Lucas Aracho. Lucas. Buen día, Marco, buen día, Carlos, un saludo también para toda la audiencia. Ya estamos en presencia del doctor Claudio Lovera, abogado defensor de Óscar González Gar y Rubén González Chávez, acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Bueno, Carlos, Marcos, aquí nos escucha ya el doctor Claudio Lovera de cualquier consulta. Doctor, buen día. Hola, ¿Cómo estás? buen día, ¿cómo están? Bien, 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 doctor. Bien, doctor. Bueno, lo que queremos saber un poco es tu visión con respecto al desarrollo de este juicio oral a Óscar González Dar y a su hijo Rubén González Chávez, ¿verdad? Porque ya declararon, creo que unos 10 testigos más o menos. Entonces, queremos que nos pinte un poco el panorama actual. Vos como defensor, ¿cómo ves el desarrollo del juicio oral? Bueno, antes que nada, muy buenos días para toda la audiencia y para ustedes. Si efectivamente culminamos la prueba documental, ingresamos en el apartado que están relacionados con los testigos, pasamos por los testigos del Ministerio Público, quedaron algunos pendientes para otra fecha y estamos en los testigos que están relacionados con la defensa. Fundamentalmente en lo que es la figura de enriquecimiento ilícito, actualmente nosotros estamos, y no debería ser así, pero es lo que está ocurriendo, estamos completando en pleno juicio oral la investigación del caso. Este caso tiene la característica de que durante la investigación, que duró un año, el Ministerio Público no recibió la declaración testimonial de absolutamente ninguna persona y ofreció más de 20 testigos para juicio oral. Es un punto que debería llamar la atención. Y se resume en lo siguiente: constantemente el Tribunal de Sentencia, por ejemplo, respecto a algunos testigos que hacían depósitos bancarios, hacían estos procesos de cobro de cheques, etcétera, consultó el Tribunal de Sentencia respecto al origen de esos depósitos, que es una pregunta correcta y es una pregunta que la Fiscalía tuvo que haber hecho durante la investigación y no lo hizo. ¿Qué es lo que están aportando los testigos? Los testigos están aportando información respecto al origen lícito de los fondos, y lo que en realidad se está visualizando es que aquí lo que existió es una cuestión impositiva por no haber declarado la totalidad de los ingresos que estaban grabados por tributo. Esa es la realidad del caso, ese es el fondo del asunto. Entonces, tiene esa característica, este caso en particular se sigue investigando durante juicio oral. No debería haber sido así, pero es lo que determinó la acusación formulada por el Ministerio Público. Ahora, cuando vos decís, insistís y enfatizás con respecto a ese, estamos completando la investigación dentro de un juicio oral, evidentemente eso es algo, puede considerarse como algo irregular, ¿verdad? O sea, si la Sí, fiscalía le hubiera escuchado ya a todos los testigos, aparte de irregular, atendiendo tu versión sería una cuestión muy grave. Vamos a suponer, porque si la fiscalía le hubiera escuchado a todos los testigos o hubiera completado su diligencia, puede ser que otra haya sido la conclusión final del Ministerio Público en cuanto a su requerimiento. Me refiero a cualquier caso en general, pero en este caso específico, como estamos tocando el caso de González Dar, igual sería muy grave. O sea, imagínate, porque puede hacer variar, como repito, ese requerimiento conclusivo. así mismo. De hecho, por ejemplo, testigos que declararon el día de la fecha, que son personas que algunos hace más de 30 años vienen alquilando departamentos, casas, salones comerciales, por ejemplo, por parte de Óscar González Gar, eran testigos que el Ministerio Público tenía los datos para convocarlos durante la investigación, tenían contratos de alquileres, tenían otros datos para ubicarlos. Entonces, eso se llama fuente lícita de ingresos. Y de hecho coincide con una conclusión de la Administración Tributaria que señaló de que había una diferencia entre los ingresos que tenía esta persona y lo que declaró ante el fisco. Y eso en realidad es una cuestión tributaria, hasta podríamos discutir, y yo no tengo ningún problema en discutir, por ejemplo, si no sería defraudación, pero lo que no es enriquecimiento ilícito. De hecho, que el Ministerio Público, al inicio ya de la investigación del caso, ya por el 2018, le pidió a la Subsecretaría de Estado de Tributación que realice fiscalizaciones a estas personas porque tenía sospechas de cuestiones impositivas. Cuando la Subsecretaría coincidió con esa conclusión del Ministerio Público, evidentemente no se leyó a fondo esas conclusiones y bueno,
trajeron esta hipótesis al caso, y esta hipótesis que hoy en día con los testigos que declaran confirman más bien lo tributario que una cuestión de enriquecimiento ilícito. Ahora, con lo que se está declarando, o sea, con incluso lo que manifestaron los testigos propuestos por el Ministerio Público y ahora Sí. los propuestos por la defensa, igual se llegaría, vamos a decirle, a cubrir en cuanto a Rubén González Chávez con respecto a su ingreso lícito, como vos Sí. estás insistiendo, ya que la acusación del Ministerio Público habla de un desfasaje o de una diferencia de 51 mil millones de guaraníes, doctor. Y, por dos cuestiones. En primer lugar, el Ministerio Público y su pericia, que va a ser el último apartado que vamos a discutir. En primer lugar, la pericia del Ministerio Público, al haber trabajado con extractos bancarios y no haber trabajado con boletas de depósito, con cheques, es decir, no buscó el origen, tiene muchas duplicaciones. Eso después vamos a discutir con el perito y yo les voy a mostrar, y públicamente se va a transmitir la cantidad de duplicaciones que tiene la labor pericial, y eso es incorrecto. De hecho, por ejemplo, lo que explicó la gente de la subsecretaría cuando declaró es que ellos tuvieron una primera instancia de trabajo técnico donde ellos hicieron muchos análisis a los efectos justamente de evitar duplicación. Un caso de enriquecimiento ilícito que se lleva adelante y que no viole la presunción de inocencia tiene que llegar hasta el origen de los fondos, no quedarse con algo superficial que simplemente sea cruzamiento de extractos bancarios, porque la Contraloría General de la República, cuando hace labores de control, por ejemplo, sobre la base de las declaraciones juradas, hace, por ejemplo, estas tareas y tiene diferentes técnicas que están mencionadas en sus resoluciones, donde hacen un control, por ejemplo, de información bancaria, extractos, etcétera. Pero ese nivel de control alcanza para una denuncia o para aperturar un caso. Pero de ninguna manera el Ministerio Público puede quedar solamente hasta ese nivel para hacer una atribución que pretenda una condena, que es lo que pasó en este caso en particular. Se presenta lo mismo también respecto a Rubén González Chávez. Además de las duplicaciones, también se produjo prueba en relación a lo que es el origen de esos fondos. Recordando también que conforme a la presunción de inocencia es la Fiscalía la que tiene que demostrar el origen ilícito. Ahora, pero de otra forma igual nosotros trabajamos ese punto. Se va aclarando, y lo que fueron los testigos del Ministerio Público solamente aportaron dos cosas. Por un lado, confirmación de elementos que señalan origen lícito, y por otro lado, los testigos, hay que recordar que la Fiscalía desistió de 9 testigos. De los 9 testigos que desistió, 5 están fallecidos, inclusive de esos 5, más del 90% falleció antes de la fecha de acusación. Y de los 4 que desistió, ¿por qué desistió de ellos? Desistió de ellos porque eran testigos que él había ofrecido al Ministerio Público sobre la base de comprobantes de impuesto inmobiliario. ¿Y por qué desistió de ellos? Por una cuestión muy puntual. En cuanto al lavado de dinero, el Ministerio Público en su acusación hizo un cálculo de que supuestamente Príncipe de Isaboya alquilaba 196 inmuebles. Un grupo de inmuebles adquiridos, todo ese grupo de inmuebles adquiridos fueron adquiridos antes del plazo de enriquecimiento ilícito. Son propiedades ya antiguas que fueron adquiridas por los González Aer fuera de este periodo de tiempo que es 2008 al 2018, y que luego se integraron a la sociedad. Pero la Fiscalía, como había levantado comprobantes de impuesto inmobiliario, en el cálculo que hizo el Ministerio Público en su acusación, estos inmuebles que ya estaban a nombre de Príncipe de Saboya conforme a los títulos de propiedad, la Fiscalía, por no haber cruzado los datos de finca, padrón, cuenta corriente catastral, duplicó a partir de las boletas de impuesto inmobiliario y los presentó como si fueran inmuebles diferentes. Es decir, duplicó la información. Cuando estos testigos declararon, el resto desistió la Fiscalía, a la primera declaración ya se notó de que la acusación del Ministerio Público hace referencia a duplicación de inmuebles. Obviamente es un gravísimo error. Y obviamente esa cantidad que ellos señalan en el acto conclusivo no existe. Y se percataron recién en el juicio oral y por eso desistieron de los demás testigos, ¿no? Hablando de percatarse, ¿vos crees que el tribunal de sentencia se percata de todos esos errores de los cuales o los cuales estás mencionando, doctor? Y es la expectativa que tengo. La única percepción que uno puede tener es a lo largo del juicio, con las preguntas que realizan. Sí rescato que constantemente el tribunal de sentencia
a varios de los testigos iba consultando respecto a lo que es, por ejemplo, origen de depósitos. Muchas personas señalaban, por ejemplo, las actividades diarias de trabajo y donde iban percibiendo estos fondos y luego depositando. Y bueno, iba preguntando y que eso me parece y tengo que rescatar la pregunta, pero una pregunta correcta, ¿verdad? En un caso, por ejemplo, de enriquecimiento. Creo que sí, estamos llevando finalmente esta discusión respecto a los hechos. Creo que estamos llevando sin inconveniente el tema del juicio. Y bueno, finalmente mucha de esta información se va a ir conglomerando y vamos a tener una discusión interesante con los peritos, ¿verdad? Ahora, En los casos penales es muy difícil hacer esa evaluación porque no podemos alegar a medida que producimos pruebas, ¿verdad? Pero bueno, es la característica del proceso que tenemos. ahora, independientemente a esa parte técnica, jurídica que estás explicando y que se está desarrollando dentro del juicio, así como defensor, como un común, como todos nosotros, en algún momento dado vos te pones a pensar de lo que es este caso para el tribunal de sentencia, por ejemplo, por lo mediático, por lo sonado, por Sí, lo renombrado. Entonces vos te preguntás o te cuestionás, por ejemplo, qué es lo que pueda definir el tribunal de sentencia, autor. no, por supuesto, siempre hay un análisis al interior de la envergadura de lo que es mediáticamente el caso. Negar eso sería un absurdo, ¿verdad? Pero yo creo que también la transmisión pública del caso permite también, y por eso aprovecho también todas las oportunidades que tenga de entrevista para poder transmitir lo que realmente es el objeto de discusión. Porque Mm, también cuando hay muchas discusiones públicas, no se presenta la información correcta de qué es el objeto del juicio y parece que es mucho más grande de lo que realmente es. No digo que sea una cuestión menor el mm, caso, mm. pero evidentemente muchas veces cuando se hacen referencias públicas se presenta una circunstancia de una envergadura mucho mayor a la que tiene el caso. Pero bueno, lo que me toca como defensor es dentro de lo que también nosotros hacemos un trabajo en lo que es comunicación pública desde el punto de vista cuando damos opiniones. Por eso siempre trato de empezar por transmitir de qué se trata el asunto, cuáles son sus características y este tipo de cuestiones que ahora estamos intercambiando, ¿verdad? Porque es la oportunidad que nosotros tenemos como para poder esclarecer también ese aspecto, porque también es útil esclarecer. Sí, señor. Ahora, ¿puedes recordarnos cuánto tus clientes pagaron en tributación ya por esa diferencia y en qué concepto de defraudación lo que pagaron? No me acuerdo si nos Sí, dijiste, eran más de 4.000 millones o cerca de cinco eh, mil. es, Oh, es defraudación. En materia de lo que implicó ah, el pago en sí, 5.000 millones. Y en materia de lo que es el impuesto, porque lo relevante está relacionado, uno tiene el impuesto, es decir, la base imponible y luego el monto del tributo que ingresa ahora. ah. Entre tributos y multas, etcétera, 5.000 millones de guaraníes. Y lo que es la base imponible, Óscar González Gaer sobre una base imponible de más de 3.000 millones de guaraníes y Rubén González Chávez sobre una base imponible de más de 29.000 millones de guaraníes. 29, pero en total entonces, ¿cuánto? Para entender cuántos pagaron al fisco. Sí, y así ¿Cuánto, que no cuánto, entendemos mucho cuánto? porque vos estás haciendo, si nos explicas, o sea, ¿cuánto ellos pagaron entonces? ¿Cuánto Cinco es lo mil que... millones. ¿Eh? 5.000, 5.000 millones. Sí, 5.000 millones en total, o sea, que es el así diez por mismo. ciento de... 30.000. Cinco, sí, 5.000 millones. Y sí, es un poquito más de 30.000 porque hay algunos tributos que tienen impuestos de 5%. Mm. Ah, Entonces, por eso es que de repente te da y es un poquito mayor a los 30.000 millones. Pagaron en lo que es base imponible. Recuerden que la base imponible es el monto de los ingresos gravables y sobre ese monto se establecen porcentuales. sí. Si hablamos en tema de montos de ingresos gravables, sobre lo que son ingresos pagaron alrededor sobre la base de 35.000 millones de guaraníes y en los porcentuales eso quedó en ingreso efectivo al fisco 5.000. Ya. Carlos. No, perfecto. O sea, tenemos entonces que más de 5.000 millones es lo que Sí, pagaron pagaron. entonces al fisco. Así mismo. Entre los Ya, dos ya ya, eso, doctor. Entre los dos. entre los dos lo hicieron en el Y, 2019, y, concluyó la fiscalización e ingresaron los montos. Sí. lo que no declararon, para decir bien, entonces supera Así un mismo, poco más de 30.000 millones de guaraníes. así mismo, 35 Pero mil eso, por eso la aproximadamente. Sí. pregunta, ¿eso alcanza o no alcanza si estamos hablando, o vos eso vas a ir completando con la duplicación de la que estás hablando, de las Yo, facturas?
Sí, una primera cuestión importante. Esos 35.000 millones de guaraníes que te mencioné es solamente el periodo fiscalizado, que es del 2013 al 2018. O sea, es solamente, imagínense, es solamente la mitad del periodo investigado. Recuerden que el enriquecimiento del 2008 al 2018 es el periodo de atribución del Ministerio Público. Y solamente del 2013 al 2018 estamos hablando de más de 35.000 millones de guaraníes de ingresos lícitos. Entonces, obviamente, después hay otros elementos de prueba. Y también una cuestión que es la que yo quiero señalar, no solamente como defensor de este caso, sino como habitante de esta república. No olvidemos que quien tiene que comprobar es el Ministerio Público. Sí. Y realmente ahí empieza el primer problema de ellos, porque las fisuras que tiene la base de su supuesta comprobación las vamos a notar cuando lleguemos a la prueba. Ya las notamos ahora y las vamos a terminar de confirmar cuando lleguemos a su prueba pericial. O sea, yo lo que no quiero presentar este caso, y ningún caso, es como si fuera que la labor de nosotros los defensores es, si el Ministerio Público dice y yo no demuestro en contra de mi cliente es condenado. No. El Ministerio Público tiene que comprobar. Claro, o sea, si el Ministerio Público concluye en sus alegatos finales, estamos ya llegando al final del juicio, que Ramón González Dar y su hijo fueron partícipes del hecho punible de enriquecimiento ilícito, tiene que decir por y aquella prueba. Y la defensa lo que tiene que es básicamente refutar esas pruebas presentadas por el Ministerio Público, ¿verdad? Así mismo. Y por ejemplo, hay refutaciones que con solo tomar el escrito de acusación ya se explica por sí solo. Vuelvo a insistir, imagínense el escaso rigor de alguien que señale que supuestamente una sociedad administraba 196 inmuebles y que con solo cruzar 2 hojas del escrito y viendo números de cuenta, corriente catastral, etcétera, vos te percates que duplicó. Si ese error cometió una cuestión tan básica, imagínense lo que habrán cometido respecto a actividades, entre comillas, técnicas como una pericia. Hay, por ejemplo, ingresos que la perito dice yo no considero porque tiene origen lícito, y después uno sigue leyendo el informe y uno encuentra que sí utilizó y en contra. O sea, notable contradicción, es un malísimo trabajo. Claro, porque yo decía, imagínate si pasa en el caso González Dar, ni me quiero imaginar en los otros casos que ni siquiera son de público conocimiento, ni tiene, un poco el interés mueve el interés de tanta gente, como por ejemplo presentar a un perito que dice, no, yo no estuve en este caso, el caso de Ramón es el mío. ¿Sí? O sea, ese error básico hasta pasó así desapercibido hasta que Lucas, nuestro cronista ahí destacado, nos decía, esto pasó. Y a nosotros nos sorprendía, ¿verdad? Entonces, en un tema tan delicado, en vez de decir, no sé si entendí bien, hay 196 casas, no, hay 300 casas. O sea, duplicar casas, duplicar montos. Así mismo. Presentar esos montos como ilícitos cuando tu propio perito te dice, no, estos montos son lícitos. Acá hay una justificación. O sea, son errores demasiado groseros, ¿verdad? Te doy otro ejemplo. Su propio perito, hay cuestiones en las cuales técnicamente yo voy a ir mostrando el tema de los errores de la pericia, y hay ciertos apartados que el perito concretamente en un párrafo da una conclusión que es razonable, pero que la fiscalía en su acusación va en contra de esa conclusión. Después tendrán que checar con su propio profesional. Claro. Pero, por ejemplo, esas son cuestiones que realmente debilitan un caso, que es lo que quiero mostrar también, ¿verdad? Claro, pero yo creo que hay, así como insisto, hay una batalla jurídica y una batalla mediática. Yo creo que en la batalla mediática, desde mi punto de vista, no es como la que se dio en el caso de los audios. O sea, porque vos vas a darte cuenta con respecto a las publicaciones, casi ninguno de los medios resaltó, por ejemplo, de que se le haya propuesto a 10 fallecidos como testigos, de que se haya propuesto a uno que
y una que trabajó en el caso Ramón González Dar y no el de Óscar González Dar. O sea, hay que ir sopesando y hay que ir midiendo porque es... Me permito, porque, Carlos, como sí, director de este medio, nosotros sí resaltamos Sí, ya ese sé. tipo de cuestiones técnicas básicas que hacen al imperio de la ley, ¿verdad? Porque independientemente que esté González Daer, Juan Pérez, el que hurtó Pomelo, nosotros queremos que se haga lo que dice la ley, ¿verdad? Pero Carlos tiene muchísima razón. Ningún medio resalta eso a favor del principio, de la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero ni siquiera luego se le da mucha publicidad al Tampoco, juicio. tampoco. O sea, no es tan mediático. Yo ahora, como estamos hablando, creo que por primera vez dentro del desarrollo del juicio con el doctor, nomás estoy diciendo, o sea, de acuerdo a lo que escucho, de lo que nos está explicando él, cuanto más mediático sea, a él le convendría más. No le escuchamos a los fiscales porque hasta ahora no nos atendieron porque dijeron que no querían, no sé, su estrategia, revelar su Famoso estrategia. preopinar, Entonces, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la acusación o la posición del Ministerio Público. bueno, doctor, te Sí, agradecemos señor. muchísimo por este contacto y bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que vaya sucediendo en el desarrollo de este juicio oral y público. Muchas gracias por el espacio, por el interés. Y sí, yo cada vez que haya una pequeña oportunidad, trato de aprovechar como para poder conversar. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en transmitir lo que vamos observando en nuestra postura, porque creemos que en el caso puntual viene bien la información a mis clientes. Claro, y algunas cosas tenés que hacer llamativas para, valga la redundancia, llamar la atención, no sé, llevar... bueno, no te quiero decir, pero alguna estrategia tendrás que calcular, doctor. Y no me sale, pero bueno. Bueno, que no se ok. vaya de leopardo, que el doctor ahí va a llamar la atención. El traje ¿verdad? leopardo, una a la Traje medida. leopardo. O sin traje también se puede ir. Bueno, doctor, gracias. Con gusto. Hasta luego. Adiós. Te informó PDS Radio TV Digital. Lucas, Sí, Lucas, ya trabajamos todos por Hola. vos. Bueno, ahí está el doctor Claudio Lobera entonces. Y bueno, el miércoles van a seguir con las declaraciones Marcos Carlos, 4 testigos más por parte de la defensa, entonces continuando con este ¿Para juicio cuándo eso, oral y Lucas? público. miércoles. El miércoles. El miércoles, a las correcto. 8. Sí. Correcto. Gracias, Lucas. Dale, perfecto, Carlos, Marcos. Hasta luego. Tenemos que Lo cumplir con escuchaste nuestro- aquí en PDS. Lucas Aracho es del Poder Judicial Cierto, entonces. le agradezco.